tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Hola Germán, un gran gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, Benjamín, quiero empezar contigo de esta forma. Eh, Había una historia, el optimista y el pesimista, dos hijos. Llega Reyes y los padres le traen dos regalos, al pesimista y al optimista. Al pesimista, una pequeña cajita. Al optimista, una caja más grande. El pesimista dice, me trajo otra vez el regalo más chico, yo otra vez. El optimista dice, a mí me trajo el regalo más grande, qué suerte. El pesimista abre el regalo y era un Rolex President, probablemente uno de los relojes más caros del mundo. Y sale y dice, me trajeron otra vez un reloj caro, voy a salir por la calle, me van a cortar el brazo para robarme. Y el optimista abre y hay una bosta de caballo. Y dice, me trajeron el caballo árabe más lindo del mundo, voy a salir a buscar por el vecindario. Nosotros podemos decir en nuestro país, Benjamín, que creció en los últimos 20 años 7 veces, que el Producto Interno Bruto per cápita era de $1.100 en el año 2022, que hoy es 6.800, casi 7.000. Podemos decir que nuestro país tenía 52% de pobreza en el año 2022, que hoy tiene 23.000. Podemos decir que la clase media era de 30%, hoy es de 58%, casi el doble. Y así podemos decir muchas cosas lindas. Y cosas feas para decir, tenemos un rosario. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿El hijo optimista o el hijo pesimista? Bueno, siguiendo la línea de tu historia, hay una definición muy simpática de qué es un optimista. Y la definición de uno de los más lúcidos pensadores es que un optimista no es otra cosa que un pesimista mal informado. Entonces, yo creo que en ese sentido, todas estas informaciones marcan indudablemente un derrotero de mayor desarrollo del país en democracia. Yo suelo decir que cuando se critica la democracia como sistema político, que tiene 35 años, los mismos años que tuvo Stroessner en el poder, evidentemente la democracia ha sido mucho más exitosa que la dictadura. Cuando Stroessner se fue, la inversión en materia educativa era el 1% del PIB. Ahora estamos en 3.4, deberíamos estar encima de 7 y lo óptimo serían 10. Muy lejos de lo que invirtió Singapur para salir de la condición del país más pobre del mundo en 1964 y para convertirse hoy en el país más rico del mundo con la mayor tasa de ingresos a nivel mundial, con cero corrupción, con cero criminalidad y con una población similar a la paraguaya. Evidentemente la democracia ha sido mucho más exitosa en sus resultados generales. Se invirtió más en educación, se cubrió más el área sanitaria. El último presidente, el hijo del secretario privado de Stroessner, asfaltó 4.500 kilómetros en 5 años. Stroessner asfaltó 1.500 kilómetros en 35 años. O sea, el hijo del secretario privado le hizo 3-0 a Stroessner en 5 años. Algunos dirán, sí, pero tenían los negocios del asfalto y todo ese tipo de cuestiones. Pero quiere decir que se pueden hacer 4.500 kilómetros en 5 años. Y yo suelo decir, si eso se puede hacer, ¿por qué no duplicamos la inversión en materia educativa? ¿Por qué no mejoramos nuestro sistema sanitario, que es realmente bastante malo? ¿Por qué no evitamos que tantos paraguayos viajen al exterior? Porque no tienen oportunidades. A ti que te gusta tanto la cultura americana y estuviste en las últimas elecciones, Jefferson, que vivía ahí en Monticello, tenía una frase para mí magnífica de la democracia. Decía, es un sistema político de oportunidades donde cada persona tiene que estar segura de que al menos tiene una oportunidad. Y la gente que no tiene oportunidad termina yéndose a la Argentina, va a Madrid o va a España, va a Estados Unidos y desde ahí envía remesas por valor de $400 millones. La mayor represa hidroeléctrica del mundo, o una de las 3 ahora, Itaipú, genera en términos de ingreso para el Paraguay $360 millones. Los paraguayos en el exterior son 2 o casi 3 Itaipú en términos de cantidad de plata que envían desde afuera. Entonces deberíamos preguntarnos, con todos estos elementos, evidentemente esta democracia de baja intensidad, de poca institucionalidad, de todavía una gran ignorancia de parte de la mayoría de la población, es mucho más eficiente que cualquier dictadura.
Los autoritarios nos han dejado en condiciones lamentables. Tú citabas el tema de los ingresos per cápita. Cuando se fue Stroessner, el ingreso per cápita paraguayo era de $980. Estuviste hablando de más de 6.000 en este momento. Y quizás haya más. Entonces yo considero que lo que tendríamos que darle es densidad y calidad a nuestra democracia, que es en donde estamos fallando. No tenemos un nivel de cuidado de salud, un cuidado en materia educativa, un cuidado en términos de seguridad, un cuidado en lucha contra el crimen organizado. Somos demasiado tolerantes con la corrupción y lógicamente eso genera malestar y esa sensación que quiero resaltar, quisiste subrayar en la historia del pesimista y del optimista. Yo creo que tenemos varias cosas que estamos perdiendo como oportunidad, por ejemplo el bono demográfico, que significa tener 3 veces la población menor en términos laborales, que no estamos educándola y aprovechándola. Otros países como Corea en el 64 invirtieron en ese bono demográfico y hoy son la 11ª economía del mundo. Nosotros estamos entrando casi ya al otoño demográfico y después al invierno, donde muchísima gente vieja va a tener grandes dificultades de poder vivir con cierto dejo de dignidad. O sea, la democracia es el mejor o el menos malo de los sistemas políticos conocidos, pero necesita, en el caso paraguayo, de que realmente se trabaje en las instituciones, en su educación, en su salud y en sus oportunidades, en el sentido jeffersoniano del término. Vos sabés que Winston Churchill, Spencer Churchill solía decir que el sistema democrático es un mal sistema de gobierno, pero tráiganme uno mejor. Claro, claro, es el menos malo de los sistemas, indudablemente, pero es una democracia como camino. La gente también confunde diciendo la democracia es un fin, no, la democracia es un medio para llegar a otros fines que son la libertad, la dignidad, cuestiones todavía mucho más superiores que eso. Nosotros creemos que la democracia es como la religión, una cuestión de carácter formal, es irse a misa y llevar un ritual determinado durante todo ese tiempo de horas que estamos en un templo. No, lo que tenemos que darles es evangelio. Así como tuvimos aquí un nuncio que ahora es cardenal, Valdicieri, cuando se despidió de Paraguay dijo: el Paraguay es un país católico no evangelizado. Y yo diría que el Paraguay es una democracia, pero sin demócratas, parafraseando a Valdicieri. Recién le decía a Luis Frete Benjamín que en Paraguay, en el año 61, de los senadores, hoy hay 9 ciudades que llevan el nombre de esos senadores. Sí. Estábamos en dictadura, todo lo que vos quieras, pero esas 9 ciudades siguen teniendo los nombres de esos 9 senadores. Hoy creo que en el Senado, no sé si hay algún nombre que pueda llevar una compañía de alguna ciudad, ¿verdad? Entonces, se degradó tanto. ¿Qué nos pasó y qué podemos hacer para revertir lo que nos pasó? Bueno, esas son consecuencias finales de la pobre educación que tenemos. Ellos finalmente representan a mayorías existentes en este país. La democracia es el gobierno de la mayoría. Una vez me condecoraron en la Cámara de Diputados y di un discurso vigoroso en contra de los privilegios de ellos. Después se avergonzaron de haberme condecorado. Y uno de ellos me dijo: Orenio Benjamín, la mayoría ñanetabe. Yo me arriero taue. Debo tener arriero arandupe, donde ni 1% de la población viene representar. La dejó la elección, Jape, de nos hemos, ahí va, es cero ganata. Ese hombre sigue siendo legislador. Era diputado en esa época, ahora es senador y ya va por el 4º periodo. Y yo creo que esos elementos hacen de que la gente diga: y bueno, podés ganar las elecciones, podés tener un aluvión zoológico como el que nos colocó Paraguayo Cubas en ambas cámaras del Congreso, pero el daño que estás haciendo con eso a la institucionalidad, el daño que estás imponiendo sobre este sistema político es enorme y es altamente costoso. Yo creo que nos hemos olvidado del nivel de representación que está en crisis, que siempre estuvo en crisis en todo sistema democrático, pero ahora tenemos la posibilidad de debatir, de profundizar, de hacer en Internet de debates en torno a la política. En tiempos de los griegos, la representación y la expresión iban juntos en esos ágoras y en esas discusiones en asambleas. Ahora el ágora está en otro lado, tiene un debate a una velocidad enorme con unas demandas increíbles y tenemos unos legisladores cuya única obsesión es autoasignarse 5 millones para combustibles y un seguro VIP para su salud privada. ¿Está a favor del voto preferencial
¿O crees que debe volver el voto de lista única, lista sábana? El voto preferencial era una idea de poder romper una estructura en la que uno no tenía opciones más que votar de una manera en que se le ofrecía la opción. Este tema era importante en ese momento del debate, pero por supuesto es imperfecto porque no hay sistema electoral que sea bueno si no tienen buenos electores. Si el que vota no puede distinguir uno bueno de otro malo, si no tiene memoria para recordar la situación en la que vivió durante 5 años y sigue premiando al mismo legislador, al mismo partido político y no se anima a cambiar, no hay sistema electoral diferente que podría alterar esa ecuación final, que es un legislativo mediocre y con una decepción muy grande de la gente. Yo creo que los sistemas nunca son perversos en sí mismos. Lo perverso es que tenga gente que siga votando tan mal y eligiendo a quienes lo azotan y no a quienes lo elevan. No a los anagogos, pero sí a los demagogos. Doctor, pero finalmente este sistema preferencial terminó beneficiando al Partido Colorado, que hoy tiene una mayoría, pero absoluta prácticamente en ambas cámaras. Pero es una cuestión tan Sí. sencilla. El segundo de la lista del Partido Colorado tenía la lista 2. Entonces dice, la gente creyó que votando por la lista 2 debería votar por el candidato 2. Y el candidato 2 fue Ovelar, Sí. Silvio Ovelar. El candidato número 1 era Baruja. Entonces en la lista final aparece Ovelar por encima de Baruja, asombrado Ovelar por los 200.000 votos que obtuvo en la interna. Porque era la lista 2, la gente confundió. O sea, si alguien no puede... Pereza cognitiva. No, pues claro. Pereza cognitiva. Claro. Si vos tenés pereza cognitiva y no tenés capacidad de pensar y de relacionar, ¿qué es lo que podés esperar de una circunstancia como esa? Lo que pasó con el senador Salim Usar, que también que fue uno de los más También, votados. también. Entonces, el problema no está en el sistema, sino en la gente que hace parte de la elección de alguien determinado dentro de un esquema. Benjamín, cuando vos hablas, entre comillas, le culpas a la gente. No le digo culpo, entrecomillado. describo. No, yo no tengo ningún deseo de culpar a nadie. Finalmente, este es un país que nos pertenece y nos hace parte del mismo en sus problemas y en sus Claro. conquistas. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Estos 11 muchachos que juegan en la selección paraguaya, que hicieron 4 puntos en 9 partidos, ¿me ayudan? Víctor, ¿en cuántos partidos? Bueno, creo que en 6 partidos. En 6 partidos. Son los mismos, pero los mismos que le ganaron a Brasil y Argentina. Y le ganamos al campeón del mundo jugando con 9 jugadores de los 11 que jugaron la final contra Francia. Son los mismos, pero con un líder. Y eso te digo, Benjamín, si a lo mejor ya te dije, te pido disculpas, pero quiero volver a repetir porque quiero que la gente vuelva a escuchar. Que Napoleón Bonaparte decía que 100 leones liderados como un perro morirán como perros. Y 100 perros liderados por un león, lucharán como leones. Lo que nos falta es un líder, porque así como esos 11 jugadores, 12 o 13 con los suplentes, cambiaron de actitud totalmente y nos achicaron ante nadie. Le ganaron a Brasil y Argentina, que en su conjunto tienen 8 copas mundiales. Y le ganamos bien, Benjamín. No es que le ganamos colgado del travesaño. Lo que nos falta es un líder, Benjamín. Bueno, una persona una vez me dio una gran lección, me dijo, ustedes la única cosa que hacen bien los paraguayos en la época que íbamos a los mundiales era jugar al fútbol. Y yo le dije, ¿y por qué crees que nos va bien? Primero porque las reglas no las escriben ustedes. Y los tribunales funcionan en Zúrich. Si las reglas dependieran de ustedes, ustedes jugarían un partido 18 contra 8. El córner se tiraría con la mano. El penal se patearía sin arquero a 1 metro. Pero no lo pueden hacer porque las reglas no las escriben ustedes. Nosotros tenemos una fascinación de violar las normas. Estamos pensando en reformar la Constitución. Dice claramente el artículo que escribimos nosotros, diciendo 2 veces una misma idea. No podrán ser reelectos en ningún caso. Pero sin embargo, ya yo puedo todo ese. Vamos a juntarlo a firma, vamos a ir a un referendo. Bueno, finalmente terminó la quema del Congreso en la muerte de Quintana y un desastre. O sea, nosotros andamos bien en el fútbol no porque tengamos Alfaro,
sino porque tenemos un cumplimiento de normas que hacen de que realmente funcionemos dentro de ese esquema. El liderazgo es importante, claro que lo es, pero eso no es traspolable del fútbol a la política. En la política hay otros elementos y factores que no juegan y no se orientan necesariamente de esa manera. Hay líderes, por supuesto, en el mundo que son extraordinarios, que transformaron el mundo. Bill Clinton se fue a pagar homenaje y respeto a Lee Kuan Yew cuando murió en Singapur. Y le dijeron, ¿cómo vienes a este lugar con este tirano que hizo que Singapur fuera una nación de piratas, de corruptos, de drogas, a ser hoy un país extraordinario, sincero, sin nada de corrupción? Y le dijo Bill Clinton, vengo a pagar tributo al mayor hombre del siglo XX, el que transformó su país de la pobreza más absoluta al país más rico del mundo. Y eso lo hizo en 50 años. O sea, claro que se pueden hacer con varios liderazgos inspiradores y en la política hay muchos ejemplos de eso. Pero finalmente, si queremos sostener el nivel de crecimiento de un país, de respeto a las instituciones, tenemos que animarnos a cumplir las normas en los artículos y en los capítulos que nos desfavorecen, aquellos que nos perjudican. El buen líder democrático es el que acepta las condiciones en la normativa que van en contra suya o de su partido. Y en el Paraguay no tenemos políticas orientadas hacia eso. La política es el sinónimo del ejercicio del poder, pero sin ningún tipo de limitación y si tiene mayoría, arrasando con todo a su paso. Pero vamos de vuelta al líder, Benjamín. Yo insisto mucho en el líder porque Deng Xiaoping, cuando llegó al poder en el año 1979, a la muerte de Mao Zedong, en China el Producto Interno Bruto per cápita era de $200. Hoy es de $11.000. Sí. Crecieron 55 veces en 44 años. En Israel, si David Ben Gurión, un hombre que no tenía 1,60, no era presidente y no ganaba esas dos primeras guerras contra los árabes, hoy Israel iba a estar en la diáspora, iba a estar esparcido por el mundo como lo estuvo 2000 años, después del año 70 de Cristo. Es decir, si Winston Churchill no asumía en mayo del año 40 como primer ministro en Inglaterra y seguíamos con Lord Chamberlain, probablemente Inglaterra iba a ser invadida por primera vez en su historia porque estaba todo preparado a la invasión por parte de Hitler. Y así tenemos miles de casos, Benjamín. Para mí, la clave es en encontrar el líder. Ese líder lleva al resto de las otras cosas que vos decís de taquito. No, las circunstancias también determinan. Los alemanes eligieron a Hitler, un hombre nacido en Austria, para ser su canciller con el 33% de los votos. Terminó destrozando no solo a Alemania, realizando el genocidio contra los judíos, acabando con millones de seres humanos. Los alemanes, después de toda esa desastrosa experiencia, encontraron que había un viejito entre ellos que era alcalde de Bonn, Konrad Adenauer, y se convirtió en el reconstructor de Alemania en menos de 12 años. Y los alemanes se preguntaron, ¿cómo no nos dimos cuenta que entre nosotros había un líder de esa visión, de esa capacidad de trabajo, de ese concepto de lo que debe ser Alemania? Y los pueblos se equivocan, Germán. Eligen a veces a líderes que no son los adecuados en momentos en que tendrían que haber escogido por alguien mejor. Pero la gente tiene que querer esos liderazgos. Si la gente sigue queriendo el liderazgo decadente, el que está significativamente corrupto, adherido a varios propósitos denigrantes de la condición humana, el problema no es con el líder y con el votante, sino con el ambiente en donde se desarrollan esos liderazgos. Nosotros hemos tenido un coloso como Eligio Ayala, que no hubiéramos podido ganar la guerra del Chaco sino este hombre honesto, que fue presidente del Paraguay del 24 al 28 y que fue ministro de Hacienda del 28 al 30. Un hombre de esa estatura, de esa capacidad ética, un visionario de una honestidad enorme, es lo que salvó al Paraguay de la mutilación y de la deshonra, como se decía antes, en la guerra del Chaco. Yo creo que tenemos que trabajar más en el concepto de la gente. Hay que decirle a la gente, mirá, si seguís eligiendo mal, si seguís entendiendo de que la política es un entretenimiento en el cual cobras 100.000 o 200.000 cada vez que te toca elegir, te va a ir mal. Y cuando te toque ir a un hospital y no tengas un lugar donde encontrar una cama o un médico que te atiende, te vas a morir.
o se van a morir tus seres queridos. Y si no tenés capacidad educativa, vas a seguir siendo marginal y vas a seguir eligiendo Ahora, mal en democracia. Ahí, Benjamín, te voy a dar pausa, pero ahí quiero decirte que la votación es un acto emocional. Razonándole no le vas a convencer a la gente. Es un acto medularmente emocional y es emocional aquí y en Estados Unidos y en todas las democracias principales. Yo tengo un punto de vista divergente a eso. Yo creo que las emociones se forman sobre evidencias racionales. Te tiene que haber pasado algo para que tu inteligencia emocional en el momento de votar te diga si eso se corresponde o no a tus ambiciones. Aquí el problema de la política es que el votante no sabe qué es lo que quiere esperar finalmente de la política. No espera nada. Eso es una cuestión meramente ritual. Es como, y te vuelvo a reiterar, es un país sin evangelio, como decía Valdicieri. Y bueno, este es un país sin memoria histórica que te diga, che, pero ya probamos, digo, demasiado tiempo y no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos seguridad, no tenemos garantía. Vivimos en un país donde lo único que te garantiza el éxito es salir del Paraguay e irte a trabajar a España, a la Argentina o a Estados Unidos. Y en ese sentido no vayas a creer que la gente, estuviste en Estados Unidos en el triunfo de Trump, yo estuve una semana recorriendo el Midwest durante 4 semanas y he notado allí de que el problema no es emocional me guste Trump, el problema es que hace 40 años la clase media americana gana lo mismo y las condiciones y costos de vida se han elevado brutalmente. El nivel de inflación es una cuestión que no tenía memoria desde hace 30 años de un 8%. La gente vive mal en Estados Unidos. Y entonces, lógico, hay que buscar a alguien que venga y diga, yo soy la alternativa, aunque ya haya sido probado y que realmente no se haya colegido con las expectativas que tenías. O sea, la gente no es tonta. Yo no subestimo a la gente, yo creo que es mucho más sabia, solo que se le trabaja sobre las emociones para que nunca sienta racionalmente lo que necesita para salir del atraso, de la miseria y de la ignorancia. ¿Compraría tu idea de que los Estados Trump ganó por eso si es que en Nueva York no ganaba Kamala Harris por 80-17? Sí. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos. Nunca los neoyorquinos votaron en contra de los demócratas. ¿Cómo? Muy raras veces los neoyorquinos votaron por los republicanos. Solo Reagan ganó alguna vez en Nueva York, como nunca tampoco ganaron en Minnesota. Correcto. El único estado que perdió Reagan en el 84 fue exactamente Minnesota. Así como vemos ahora, ¿viste que ahora ves rojo y azul y rojo y azul? El candidato era... En el 84 era todo rojo, excepto un lunarcito arriba, que era el estado de Minnesota. Porque el candidato era Mondale. Walter Mondale, que era el candidato demócrata. Era minnesotano. Era minnesotano, era senador de Minnesota. Y, a ver, hacemos una breve pausa y volvemos. Y hace más de 30 años, quiero hacer un ping-pong contigo simple. ¿Puede ser? Vamos. ¿Crees que hay en el ambiente o en el ambiente una persona que pueda hacer una diferencia importante en el 2028? Estoy seguro de eso. Yo creo que lo que pero tenés así en mente una persona, no como principio. No, como principio siempre soy optimista y creo que alguna Adenauer tiene que existir entre nosotros, con certeza. Lo que tenemos que saber qué es lo que queremos que él haga si llega a la presidencia con una mayoría en el Congreso. Nosotros hemos hecho una constitución con un parlamento bastante fuerte en términos de capacidades para hacer políticas públicas. O sea, ser presidente nomás y no ganar el Congreso es prácticamente ir con el 50% de posibilidades desaprovechables. Yo creo que lo que tenemos que buscar es alguien que se parezca a ese modelo de país que ambicionamos, que es el que sabe cómo sacarnos de este caraguatatí de la educación. No puede ser que el 70% de los que se educaron para maestros se aplacen. No puede ser que estemos en el lugar 113 y que Palestina, que es un país todavía no reconocido con ese estatus, esté 10 puntos adelante de nosotros, con una Gaza completamente destruida y con una Cisjordania plenamente presionada por los israelitas y está por encima de nosotros. Los niveles educativos que tenemos, matemáticas, lectoescritura, pésimos. Tenemos que buscar un director técnico de fútbol que le hable a los maestros para tratar de levantarle la moral.
El Ministerio de Educación y Ciencia no sabe qué hacer con la educación de nuestro país. Y no sabemos qué hacer tampoco con nuestros estudiantes universitarios. Solo el 10% de los que entran a la universidad, que ya son el 5%, no más, de los que ingresaron al kindergarten e ingresan a la universidad, son los que se gradúan. 160.000 ingresantes tenemos y 16.000 nomás se gradúan. 90% no se hallan en la universidad, no acaban sus estudios en universidades públicas y privadas. Ese es un fracaso enorme y eso finalmente tiene un impacto en la gestión. No tenemos ingenieros en el Paraguay. Hay un libro que habla sobre la decadencia de Occidente y dice, una de las razones fundamentales es que nos hemos olvidado de formar ingenieros en un tiempo en el que los ingenieros están prácticamente en todos los campos de la gestión humana. Paraguay no tiene la cantidad de ingenieros que se requiere. Necesitamos 10.000 ingenieros por año y nosotros no logramos sacar más de 300. O sea, gente que diga, voy a tomar este toro por las astas y voy a transformar este país y voy a hacer un cambio enorme en el transporte público. Como un país que tiene energía eléctrica en cantidades enormes y que podría haber sido revolucionario en el uso de esa hidroenergía, todavía no tiene una idea de un tren de cercanía, de un tranvía como hicieron los cariocas en las Olimpiadas. Aquí cerca nada más. No, los bolivianos. Los bolivianos que tienen... Dos cable carriles. Claro, y nosotros... Cochabamba y La Paz. Nosotros con cable carril de Asunción hasta Capiatá o pasando Capiatá, estamos sacando 1 hora y media de miserable tráfico diario para un montón de paraguayos que gastan 4 a 5 horas solo en transportación diaria, en un pésimo servicio de paso. O sea, gente como esa es la que tenemos que buscar para que cambie este país. Benjamín, te repito, quiero hacer simple, porque yo creo que el diagnóstico es lapidario. Sí. Es lapidario. Cada vez que relatamos, describimos, contamos, es como que le metas la herida más profunda al paraguayo. Y como me dijo una vez un hombre en Capiatá, me dice que ¿qué podemos hacer para el tren de cercanía? Y le expliqué más o menos cómo podría ser y me dijo, porque le quiero, ¿cómo me dijo? Le quiero saludar a mi hijo antes de llegar, me dijo. Antes que duerma. Llego a mi casa cuando mi hijo está durmiendo. Hermosa figura. Entonces, ahora, Benjamín, yo te vuelvo a decir, disculpame mi simplicidad y mi reduccionismo en quién y cómo. Pero quién y cómo sencillo, Benjamín. Cuando se despierten 2 factores. Uno, el elector, y el otro, el que quiera asumir la condición de llevar adelante un cambio real en este país. Yo creo que hay. Yo creo que hay en hombres, la góndola hay yo creo esa que hay persona. hombres y mujeres que estarían dispuestos a hacer un trabajo de ese tipo. Estoy seguro que lo hay. Creo en ellos. ¿Crees que va a haber una sola fracción que le enfrenta al Partido Colorado en el 2028? Es probable que sea una unificación después de la experiencia que tuvieron en las últimas elecciones. Paraguayo Cubas y Alegre juntos, 1.500.000 votos. Peña, 1.300.000. Crecimiento Colorado del 80.000 votos nada más. O sea, en este momento, si existiera balotaje y se hubieran estado yendo juntos, es probable que el Partido Colorado no triunfara. No, tuvo el 42%. Ahí está. Estuvo al 8% de la mitad más uno. Así es. Ahora, la oposición tiene tiempo, Germán, discúlpame, la oposición tiene suficiente tiempo para encontrar justamente a esa persona que pueda hacer. Esa es la tarea que tienen que estar abocados desde ayer. Deberían estar trabajando en ese sentido, porque eso es lo que le manda también el pueblo que ha votado de manera dividida en las últimas elecciones. Llevar una unidad de criterios sobre 4 o 5 temas centrales es para mí lo fundamental. No es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero cuando hay el negocio de la división y eso se incentiva y se estimula, y hay muchos que creen que el Paraguay no puede lograr unificar sus criterios para salir del estado de subdesarrollo, es lógico, sigue ganando la misma oferta electoral desde hace 70 años. Benjamín, creo que es la quinta vez que te pido disculpas, pero quiero irme a un reduccionismo prácticamente dramático ya. ¿Tenés en mente vos quién podría ser esa persona, Benjamín? No quisiera decirlo porque eso implicaría que yo pudiera tomar partido por alguien en particular. Yo no creo en las personalidades salvadoras. Yo creo que el pueblo se salva a sí mismo cuando comprende qué es aquello que le duele y la razón y la causa de su dolor. Y cuando ocurre eso,
ese pueblo es sabio y conoce quién es aquel que teniendo las virtudes para salir de ese estado de dolor puede trabajar en su bienestar. Quiero contarte otra anécdota entonces cuando me decís eso, Benjamín. Corría el año 1942, la Alemania nazi ocupaba toda Europa, excepto España y Portugal, que no estaban en guerra, y Suiza, que estaba ahí en el medio. El único lugar que no ocupaba eran las Islas Británicas. Y ellos decían invadir el norte de Francia para cortar en dos, porque si venían del sur, los alemanes eran feroces luchando en tierra, entonces iba a ser muy sangriento y muy costoso. Entonces deciden invadir en el norte de Francia, cruzando el Canal de la Mancha. Buscan para su líder y le dice Roosevelt al general George Marshall, que después hizo el Plan Marshall, siendo canciller le dice, tráigame el candidato. Y le trae 3. Y mira a Roosevelt y le dice, averigüe quién de estos tenía don de liderazgo de chico. O sea, quién tenía más don de liderazgo, no don de más. Y va y le trae Marshall, le dice, este muchacho, gasta. ¿Y quién es? Dwight Eisenhower, presidente de su grado, en el 2º grado. Elijémosle a ese. Muy bien. Tanto no se equivocó que después fue 2 veces presidente de los Estados Unidos. Sí. No solamente ganó el desembarco, llegó hasta Berlín, le remangó a los nazis, en la batalla de las Ardenas, la última resistencia fuerte que hicieron los nazis, pasó la línea Siegfried en Alemania, sino que encima fue 2 veces presidente de los Estados Unidos. O sea, tenía razón Roosevelt cuando decía, este negocio, más allá de sus pergaminos y notas militares, es una cuestión de liderazgo. O sea, una especie de Alfaro en una magnitud gigante, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, esa persona tiene que querer haber sido y tiene que haber soñado, tiene que tener la piel suficiente para aguantar todo lo que significa esto. A Santiago Peña, que tiene 46 años, le dio un malestar la otra vez en la Cumbre del Río. O sea, este negocio, Benjamín, y vos sabés porque estuviste cerca de varios presidentes, es muy difícil, extremadamente difícil. A las 6:30 de la mañana, cuando desayunamos con Juan Carlos Mamosi, ya había 20 presiones. 6:30 de la mañana, 20 presiones ya había. Cuando llegamos a las 11 se contaban de a 100. Entonces, hay una persona que tenga esas características que necesita tener, no solo la voluntad, sino las características. El Paraguay tiene una historia de gente que en momentos cruciales de su vida han mostrado capacidades enormes. Por ejemplo, el presidente Eusebio Ayala tenía la posibilidad de escoger a un hombre con una experiencia en la Primera Guerra Mundial que había peleado del lado de los británicos como el comandante de las fuerzas militares, Bray. Y Bray tenía un ego enorme, pero termina escogiendo a un exalumno de la Escuela Nacional de Agricultura, hijo de Moisés Bertoni, un chico venido de Caraguataí, que estudió para perito agrícola primero y se siente agradecido a su maestro Bertoni toda su vida y posteriormente entra a la escuela militar, va a Chile y va a Francia y se convierte en el comandante de las fuerzas militares paraguayas, el coronel y después general y luego mariscal Estigarribia. Yo creo que a veces las circunstancias también tienen que ver con eso. La gran pregunta es, ¿sabemos los paraguayos qué tipo de líderes requerimos? Cuando los norteamericanos reeligieron 3 veces al señor Roosevelt de mandatario y después sacaron una enmienda para que ya no fuera reelecto más que una sola vez una persona, encontró gente con muchas capacidades y emergieron gente del talento de Patton, del talento de Marshall, que estaba citando simplemente, o MacArthur, que fue un líder extraordinario. Yo creo que los momentos también son los que nos llaman y nos convocan para una idea épica, fundamental y trascendente. Eso es lo que nosotros no percibimos. No percibimos las razones en donde nacen los liderazgos transformadores en un país. Nosotros creemos que esto nomás es el Paraguay, que así nomás tiene que ser, que yo creo que es el gran éxito del Partido Colorado, haber adocenado a la gente y haberle convencido de que hasta aquí nomás se puede llegar en el Paraguay. Y yo creo que las posibilidades del Paraguay son enormes si realmente tuviéramos el propósito de cambiar. Yo te suelo comentar a ti que he conversado con todos los presidentes en democracia del Paraguay y a todos les pregunté, ¿vos le querés al Paraguay?
Y las respuestas han sido sorprendentes para mí, muy lejos de lo que significa el verdadero propósito del ejercicio del poder. Y Adam Cajam, que vino acá a Paraguay y trató de explicarnos de qué manera, después de haber sido el principal consultor de Mandela en Sudáfrica, podíamos cambiar. Él tiene un libro que se llama El poder y el amor. Y él dice, el poder sin amor es yermo y el amor sin poder es inocuo. Y yo creo que acá el poder paraguayo, el poder político, no le quiere a quien es el sujeto y el objeto de su labor, que es la gente. Yo le suelo preguntar a los políticos, ¿de pico de Jaisculas de pueblo? Uno me pregunta, otro me dice, si se guaco eso de cuera. ¿Cómo le puedo amar a quien yo le compré? O sea, la gente dice, ¿cómo puedo amar a millones de prostitutas y prostitutos que cada elección yo termino comprándole? ¿Cómo voy a trabajar por el empedrado, por el desagüe cloacal, por el desagüe pluvial, por la construcción de rutas, por la cuestión de caminos, por la cuestión de hospitales, por la cuestión de escuelas? No, no se merece. Entonces el pueblo tiene que cambiar, el pueblo tiene que dignificarse y dignificar su acción política para encontrar el líder político a la altura de sus consecuencias. Cada pueblo, Germán, tiene el gobierno que se le parece, no el gobierno que merece. Y yo diría que los gobiernos de Paraguay se parecieron demasiado a la gran mayoría del pueblo paraguayo. O sea, vos le parafrasear lo que dijo Alberto Fernández, que estaba contento porque Evo Morales era el primer presidente boliviano que se parecía a los bolivianos. No, eso en términos físicos, pero en términos mayoritarios, la población indígena boliviana, como la guatemalteca, como la ecuatoriana, tiene un porcentaje de gran parte de la población de origen indígena. Pero eso no significa que sea todo el pueblo como tal. Yo creo que también los bolivianos han tenido presidentes no indígenas muy buenos. Pero lo que quiso decir con eso quizás es que la representación mayoritaria indígena se dio cuenta que quería un aymara de presidente y así lo escogieron y así le fue. Doctor, yo quiero saber tu opinión. Justamente hablamos ya de qué es lo que se viene para el 2028, pero ¿cómo le ves a Santiago Peña en este primer año, digamos? Muy desgastado. El hecho de que un hombre de 46 años ya tenga un problema cardíaco en una visita y que su ministra de Salud le diga eso le pasa porque viaja mucho y porque tiene demasiadas presiones, no lo ayuda tampoco porque estoy de acuerdo con Germán. Nadie se puede quejar del calor de la cocina si quiere ser cocinero. En la cocina siempre hace calor. Y cuando uno es presidente siempre vive bajo presiones. Y tiene que tener una gran capacidad administrativa. Y de esas presiones uno no se escapa huyendo a cualquier viaje internacional. Porque eso te persiguen. A donde te vayas, esos problemas te persistirán y te seguirán. Y si no resolves el problema central, si no cortás el nudo gordiano de tu dependencia con Cartes, nunca sabremos si verdaderamente tuviste la capacidad y el deseo de ser presidente. ¿Crees que por eso él viaja mucho, doctor? Una de las causas centrales creo que es escaparse de los problemas locales y dejar que los demás resuelvan cuestiones que son de su absoluta responsabilidad. Ante la historia, él es el presidente de la República y él es el que cargará las consecuencias de su acción o su inacción. Voy a darte la contracara de lo que decís, que tiene que independizarse de Cartes. Los diputados y los senadores cartistas, si se para Santi Peña, ¿a quién cree que le van a responder? Le van a responder a Cartes con toda certeza. Y entonces, en este momento. entonces ahí se hunde Santi Peña. La única posibilidad es que busque ser independiente. Lo intentó, ha procurado de hacerlo, pero no ha tenido capacidad para sostenerse. Pero el amigo me decís que se van a ir con Cartes los diputados y los senadores cartistas, que son mayoría hoy. Habría que ver. Entonces Santi Peña va a entrar en un problema gigante. Estará en un problema gigante, pero resolverá la duda hamletiana. Hamlet tenía el problema de ser o no ser en la historia de Shakespeare, en la historia de este príncipe danés. Y yo creo que él tiene que definirse tomando la cabeza, diciendo to be or not to be. ¿Quiero ser presidente o no quiero ser presidente? Y en la medida que prolongue la agonía y que no responda a esa inquisitoria de Hamlet, peor le va a ir, siempre. ¿Y se dice pecha pedente? Peor, significa que nos quedan todavía 4 años en las mismas circunstancias y probablemente con un par de infartos por delante todavía. Benjamín, muchas gracias. Siempre un placer hablar contigo. Un gran gusto para mí, como siempre, estar contigo y con tu audiencia. Gracias, Benjamín. Nos vamos, Noel.